¿Alguna vez has pensado que todo el sufrimiento que experimentas es inevitable? ¿Que si estás sufriendo es porque vida es dura y no hay opción? Pero aquí está verdad que puede librarte. Estás sufriendo mucho más de lo necesario y ni siquiera te das cuenta. Hay sufrimiento inevitable, pérdidas reales, enfermedades, cambios difíciles. Eso es parte de vida humana. Pero encima de ese sufrimiento necesario, estás añadiendo capas masivas de sufrimiento innecesario a través de tus pensamientos, de tus interpretaciones, de tus resistencias, de tus exigencias mentales. Y ese sufrimiento añadido, ese sufrimiento de más, es completamente opcional. Pero no lo ves porque lo has hecho tanto tiempo que te parece normal, inevitable, parte inseparable de experiencia dolorosa, pero no lo es. Y en los próximos minutos voy a mostrarte exactamente cómo estás sufriendo de más sin darte cuenta, qué capas específicas estás añadiendo sobre dolor necesario y cómo eliminar ese sufrimiento innecesario para experimentar solo dolor inevitable sin toda la magnificación mental que lo hace insoportable. Dale al like ahora mismo si sospechas que estás sufriendo más de lo necesario pero no sabes exactamente cómo. Y vamos allá con una conversación que puede reducir tu sufrimiento masivamente sin cambiar nada externo. Antes de empezar, necesito contarte algo profundamente personal que me reveló esta verdad del modo más claro. Tuve experiencia dolorosa, pérdida significativa y sufrí masivamente. Pensé que todo ese sufrimiento era por pérdida misma. Por supuesto que sufro. Perdí algo importante. Sufrimiento es inevitable. Pero un día, en medio de ese sufrimiento, tuve momento de claridad extraordinaria. Me di cuenta, parte de este sufrimiento es por pérdida, pero mucho de este sufrimiento es por lo que estoy pensando sobre pérdida. Empecé a observar mis pensamientos cuidadosamente y vi, esto es terrible, peor cosa posible. Magnificación, nunca me recuperaré, estaré así para siempre. Catastrofización futura, no debería haber pasado, es injusto. Resistencia de realidad. Si solo hubiera hecho X diferente, rumiar sobre pasado inmutable, ¿qué van a pensar otros de mí en esta situación? Preocupación por juicio externo. Cada uno de estos pensamientos añadía capa de sufrimiento sobre dolor original de pérdida. Pérdida dolía, eso era inevitable. Pero todos esos pensamientos magnificaban dolor masivamente y ese dolor magnificado era opcional. Entonces hice experimento. Por un día completo, cada vez que notara esos pensamientos magnificadores, conscientemente los dejaba ir. No negaba pérdida, pero no añadía capas de pensamiento catastrófico sobre ella. Y algo extraordinario pasó. Dolor de pérdida permanecía, pero sufrimiento total disminuyó 60-70%, porque eliminé todo el sufrimiento de más. Pérdida misma no cambió. Mi adición mental de sufrimiento cambió y experiencia total transformó. Ese día me enseñó, mayoría de mi sufrimiento no era por circunstancias, era por capas de pensamiento que añadía sobre circunstancias. Estaba sufriendo de más masivamente y ni siquiera lo veía. ¿Te resuena esto? ¿Sospechas que sufres más de lo necesario? Comenta abajo, porque lo que voy a compartir puede reducir tu sufrimiento más dramáticamente que casi cualquier otra cosa. Ahora bien, suscríbete a este canal si aún no lo has hecho, porque esta verdad sobre sufrimiento necesario versus innecesario puede transformar tu experiencia de vida completamente. Activa la campanita. Vamos a empezar por entender exactamente qué significa sufrimiento de más y cómo se diferencia de dolor necesario. Hay ecuación fundamental que necesitas entender. Dolor necesario más sufrimiento. Añadido mental igual a sufrimiento total. Dolor necesario. Experiencia inevitable de situación difícil. Pérdida duele. Enfermedad duele. Cambio difícil duele. Este dolor es real y apropiado. Sufrimiento añadido mental. Capas de pensamiento, interpretación, resistencia que añades sobre dolor necesario. Esto magnifica experiencia masivamente. Sufrimiento total, lo que realmente experimentas. Frecuentemente 70-90% sufrimiento añadido, solo 10-30% dolor necesario. Entonces, mayoría de tu sufrimiento no viene de situación difícil misma. Viene de cómo tu mente procesa situación difícil
Y esa distinción es completamente liberadora, porque no puedes controlar completamente dolor necesario. Vida tiene dolor, pero sí puedes controlar sufrimiento añadido. Eso está en tus pensamientos, y pensamientos son modificables. Así que la primera herramienta es reconoce ecuación. Sufrimiento total igual a dolor necesario más sufrimiento añadido. Mayoría es añadido, y añadido es eliminable. Ahora quiero mostrarte con ejemplo concreto cómo sufrimiento añadido magnifica dolor necesario masivamente. Situación: pierdes trabajo. Dolor necesario. Preocupación realista sobre finanzas mientras buscas nuevo trabajo. Tristeza por perder rutina y colegas. Estrés de proceso de búsqueda. Ajuste a nueva realidad. Esto es dolor apropiado. Real. Manejable aunque difícil. Sufrimiento añadido. Esto es catástrofe total. Mi vida está arruinada. Magnificación. Nunca encontraré trabajo de nuevo. Estaré desempleado para siempre. Catastrofización. Soy fracaso total. No valgo nada. Autojuicio destructivo. Esto no debería haber pasado. Es totalmente injusto. Resistencia de realidad. ¿Qué van a pensar otros? Van a juzgarme como fracasado. Preocupación por juicio. Si solo hubiera trabajado más duro, esto no habría pasado. Rumiar sobre pasado. Necesito absolutamente tener trabajo perfecto inmediatamente o es desastre. Exigencia de perfección. Cada una de estas capas mentales añade sufrimiento masivo sobre dolor necesario de perder trabajo. Y con todas estas capas, situación de perder trabajo se vuelve insoportable. No porque perder trabajo sea fin del mundo objetivamente, sino porque has añadido tanto sufrimiento mental que experiencia es aplastante. Pero si eliminas sufrimiento añadido y solo sientes dolor necesario, perdí trabajo, es difícil, tengo preocupaciones realistas sobre finanzas, pero puedo buscar nuevo trabajo, otros han pasado por esto, no es fin del mundo, es capítulo difícil, manejable, mismo evento, dolor necesario presente, pero sufrimiento añadido eliminado, experiencia total radicalmente diferente. Así que la segunda herramienta es: toma situación dolorosa propia. Identifica dolor necesario. Identifica sufrimiento. Añadido, pensamientos que magnifican. Observa proporción. Casi siempre, añadido es 70% más. Dale al like si este ejemplo te está mostrando cuánto sufrimiento innecesario estás creando con pensamiento. Ahora voy a contarte una historia que ilustra perfectamente cómo sufrimiento añadido multiplica dolor. Es historia de paciente mía, vamos a llamarla Laura. Laura vino a verme en crisis. Su padre había muerto hace 6 meses y Laura estaba devastada. No puedo superarlo, me decía. Sufrimiento es insoportable. Le pregunté que describiera su sufrimiento específicamente. Y Laura compartió: pienso en él constantemente. Revivo su muerte una y otra vez. Me siento culpable por cosas que no le dije. Me enfurezco con doctores que no pudieron salvarlo. Me pregunto si pude haber hecho algo diferente. Me aterroriza que otros seres queridos mueran también. Me avergüenzo cuando otros me ven llorar. Siento que nunca estaré bien de nuevo. Le dije gentilmente: Laura, tu padre murió. Eso es pérdida real. Dolor de esa pérdida es completamente apropiado. Pero casi todo lo que describiste no es dolor de pérdida. Es sufrimiento que estás añadiendo sobre pérdida. Laura se molestó. ¿Estás diciendo que mi dolor no es real? No, le expliqué. Tu dolor de perder a tu padre es completamente real. Pero vamos a distinguir: dolor necesario, tristeza por su ausencia, extrañarlo, ajustar a vida sin él. Eso es duelo apropiado. Sufrimiento añadido, revivir muerte constantemente, repetición mental, culpa, autojuicio, enojo con doctores, culpar incontrolable, rumiar sí solo pasado inmutable, catastrofizar muertes futuras, magnificar miedo, vergüenza por llorar, yucio sobre dolor, creer nunca estarás bien, catastrofización futura. Todo esto es sufrimiento que tú estás añadiendo sobre pérdida. No viene de pérdida misma, viene de cómo tu mente está procesando pérdida.
Trabajamos en eliminar sufrimiento añadido. Laura aprendió. Cuando notaba repetición mental de muerte, ya pasó. No necesito revivirlo constantemente. Cuando notaba culpa, hice lo mejor que pude con conocimiento que tenía entonces. Cuando notaba enojo con doctores, hicieron lo que pudieron. Muerte a veces es inevitable. Cuando notaba sí solo, pasado no puede cambiarse. No puedo vivir en sí solo. Cuando notaba miedo futuro, no sé futuro, cruzar ese puente si llego ahí. Cuando notaba vergüenza, dolor es apropiado, no hay vergüenza en duelo. Cuando notaba catastrofización, he manejado cosas difíciles antes, puedo manejar esto también. Y con práctica, sufrimiento de Laura disminuyó dramáticamente. Tristeza por padre permanecía. Pero todos esos procesos mentales que magnificaban tristeza disminuyeron. Pensé que todo mi sufrimiento era por perder a mi padre, me dice Laura meses después. Pero pérdida era quizás 20%. El otro 80% era cómo mi mente estaba procesando pérdida. Aprender a eliminar ese 80% cambió todo. Todavía lo extraño, pero ya no estoy en agonía constante. Ahora quiero compartir contigo las 7 formas principales en que añades sufrimiento innecesario sobre dolor necesario. Forma 1. Magnificación. Esto es terrible. Es horrible. Es lo peor. Tomas dolor y lo etiquetas con lenguaje extremo. Eso intensifica experiencia emocional masivamente. Forma 2. Catastrofización. Esto arruinará mi vida. Nunca me recuperaré. Todo está perdido. Proyectas futuro catastrófico basado en presente difícil. Forma 3. Resistencia. Esto no debería estar pasando. Es inaceptable que esté pasando. Luchas contra la realidad que ya es. Añade sufrimiento sobre dolor. Forma 4. Autojuicio. Soy débil por sufrir. Debería ser más fuerte. ¿Hay algo mal conmigo? Juzgas tu dolor. Añade vergüenza sobre sufrimiento. Forma 5. Comparación. Otros no sufren así. Otros manejan mejor. Estoy especialmente roto. Comparas tu proceso con imaginación de procesos ajenos. Forma 6. Generalización. Esto salió mal, entonces todo sale mal siempre. Un dolor significa vida es dolor constante. Tomas específico y generalizas totalmente. Forma 7. Rumiar pasado. Si solo hubiera, ¿por qué no? Debería haber. Revives pasado inmutable buscando cambiar lo inmutable, inútil y doloroso. Estas 7 formas operan automáticamente. No las eliges conscientemente, pero están ahí constantemente, añadiendo sufrimiento sobre dolor, y cuando las reconoces puedes interrumpirlas. Pero si no las reconoces, operan en sombra, magnificando todo dolor que experimentas. Así que la tercera herramienta es: memoriza 7 formas de sufrimiento añadido. Observa cuáles son más activas en ti. Reconocimiento es primer paso hacia eliminación. Ahora quiero hablarte de algo profundo. ¿Por qué mente añade sufrimiento innecesario en primer lugar si es tan doloroso? Porque si añadir sufrimiento te hace sufrir más, ¿por qué lo hace mente automáticamente? Hay razones evolutivas y psicológicas. Razón evolutiva 1. Magnificación como motivación. Evolutivamente, magnificar dolor motivaba a evitar situación en futuro. Esto terrible crea memoria emocional fuerte. Evita repetir. Razón evolutiva 2. Preparación para peor. Catastrofizar preparaba para peor caso. Mejor sobreestimar amenaza que subestimar. En sabana africana, útil. En vida moderna, disfuncional. Razón psicológica 1. Validación de dolor. A veces magnificamos para sentir que dolor es suficientemente importante. Si no magnificamos, tememos minimizar experiencia. Razón psicológica 2. Atención de otros. Sufrimiento magnificado a veces obtiene más apoyo de otros. Entonces inconscientemente magnificamos para obtener cuidado. Razón psicológica 3. Evitar responsabilidad. Si situación es catástrofe total insoportable, entonces no tenemos que actuar. Podemos ser pasivos. Magnificación justifica inacción. Entender esas razones no justifica añadir sufrimiento, pero explica por qué es tan automático. Y cuando entiendes, puedes tener compasión por proceso mientras simultáneamente lo desactivas. Gracias, mente,
por intentar protegerme y motivarme. Pero magnificación ya no es útil. Puedo sentir dolor apropiado sin añadir capas innecesarias. Así que la cuarta herramienta es: entiende por qué mente añade sufrimiento. Eso da compasión y claridad. ¿Facilita cambio? Ahora quiero compartir contigo 5 técnicas concretas para eliminar sufrimiento añadido cuando lo notes. Técnica 1. Nombramiento. Cuando notes sufrimiento añadido, nómbralo. Esto es magnificación, esto es catastrofización, esto es resistencia. Nombrarlo crea distancia psicológica. Técnica 2. Separación. Pregunta: ¿qué parte de este sufrimiento viene de situación? ¿Qué parte viene de mis pensamientos sobre situación? Separa los dos claramente. Técnica 3. Desescalación del lenguaje. Cambia el lenguaje extremo al lenguaje moderado. Terrible, difícil, catástrofe, desafío, insoportable, muy incómodo. Lenguaje afecta emoción directamente. Técnica 4. Perspectiva temporal. Pregunta: ¿esto importará en 5 años? ¿En 10? A menudo magnificación colapsa con perspectiva temporal. Técnica 5. Aceptación sin resistencia. Di: esto está pasando. No me gusta y está pasando. Acepto realidad presente sin luchar contra ella. Resistencia es sufrimiento añadido masivo. Estas 5 técnicas son herramientas prácticas, no teoría. Acción específica que elimina sufrimiento añadido. Así que la quinta herramienta es: memoriza 5 técnicas, practica cada una hasta que se vuelva automática. Eliminación de sufrimiento añadido requiere práctica consciente. Dale a like si estas técnicas te están dando poder concreto sobre sufrimiento innecesario. Ahora voy a contarte otra historia poderosa. Esta es sobre un hombre llamado Miguel que transformó sufrimiento masivo eliminando capas añadidas. Miguel tenía dolor crónico, condición médica que causaba dolor físico constante, y Miguel sufría enormemente. Vida es infierno, me decía. Dolor es insoportable. Exploramos su experiencia. Y Miguel describió: cada mañana despierto y odio que haya dolor. Pienso: esto es terrible, es horrible, no puedo tolerarlo. Me enfurezco con mi cuerpo por estar roto. Me pregunto por qué yo. Me comparo con personas sanas y me siento miserable. Pienso que nunca tendré vida normal. Me avergüenzo cuando dolor me limita en público. Revivo constantemente momento de lesión que causó esto. Le dije: Miguel, tienes dolor físico real. Eso es dolor necesario. Tu condición causa dolor. Pero casi todo lo demás que describiste es sufrimiento que estás añadiendo sobre dolor físico. Trabajamos en distinguir dolor necesario, señal física de dolor de condición, limitaciones reales que condición crea. Eso es apropiado. Sufrimiento añadido, odio hacia dolor, resistencia, lenguaje extremo, magnificación, enojo con cuerpo, autojuicio, por qué yo resistencia de realidad, comparación con sanos, comparación destructiva, catastrofización futura, nunca vida normal, vergüenza, juicio sos, rumiar sobre lesión, pasado inmutable. Miguel aprendió técnicas. Resistencia, aceptación, hay dolor, no me gusta y está aquí, lo acepto como realidad presente. Magnificación, desescalación. Esto es muy incómodo, no insoportable, estoy tolerándolo ahora mismo. Autojuicio, compasión, mi cuerpo hace lo mejor que puede. No está roto, está lidiando con condición difícil. Comparación, gratitud. Otros tienen otras luchas, yo tengo esta. También tengo muchas cosas que funcionan y algo extraordinario pasó. Dolor físico de condición no cambió, eso era inevitable. Pero experiencia subjetiva de sufrimiento total disminuyó 70%. Dolor físico es quizás 3 o 4 en escala de 10, me dice Miguel. Pero cuando añadía todas esas capas mentales, experiencia total era 10, insoportable. Ahora, sin capas añadidas, es 3 o 4 manejable. Mismo dolor físico,
Sufrimiento total transformado completamente. Ahora quiero compartir contigo algo crucial. Cómo sufrimiento añadido opera diferentemente según tipo de dolor. Porque aunque el mecanismo es similar, mente añade capa sobre dolor, manifestaciones varían. Dolor físico más sufrimiento añadido. Dolor físico 5 dividido por 10 más, resistencia más, miedo más, catastrofización igual a experiencia 9 décimos. Estudios muestran misma señal de dolor puede experimentarse 2 menos 3x más intensamente cuando añades resistencia mental, dolor emocional más sufrimiento añadido, tristeza apropiada más autojuicio más, resistencia más magnificación igual a depresión severa. Dolor emocional es real, pero añadir no debería sentir esto, hay algo mal conmigo, lo magnifica masivamente. Dolor relacional más sufrimiento añadido, conflicto real, más catastrofización, más comparación, más rumiar igual a relación insoportable. Desacuerdo es normal, pero añadir esto significa que relación está destinada a fallar. Crea crisis de conflicto menor. Entonces tipo de dolor varía, pero proceso de añadir sufrimiento es constante y eliminarlo funciona en todos tipos. Así que la sexta herramienta es identifica tipo de dolor que experimentas más. Observa cómo añades sufrimiento específicamente en ese tipo. Aplica técnicas de eliminación. Ahora, mis reflexiones antes de profundizar aún más. Estás sufriendo de más, mucho más, y probablemente no te das cuenta porque es tan automático que parece inseparable de dolor original. Pero ecuación es clara, sufrimiento total igual a dolor necesario más sufrimiento añadido mental. Y mayoría, 70-90%, es sufrimiento añadido. 7 formas principales lo añades. 5 técnicas lo eliminan. Y cuando eliminas sufrimiento añadido, dolor necesario permanece, pero es manejable. Esa es verdad liberadora. Porque no puedes eliminar todo dolor. Vida tiene dolor, pero sí puedes eliminar sufrimiento añadido. Y eso reduce sufrimiento total masivamente. Así que gracias por este tiempo hasta ahora. Dale a like, suscríbete, comparte y sobre todo observa cuánto de mi sufrimiento actual es dolor necesario. Cuánto es sufrimiento que estoy añadiendo. Porque esa distinción es liberación. Vamos a profundizar aún más. Ahora quiero compartir contigo algo especialmente revelador. ¿Cómo reconocer específicamente cuándo estás añadiendo sufrimiento innecesario en tiempo real? Porque el problema no es solo que añades sufrimiento, es que no lo notas mientras lo haces. Opera automáticamente, en sombra, pero hay señales específicas que indican estoy añadiendo sufrimiento innecesario ahora. Señal 1. Palabras absolutas. Cuando usas siempre, nunca, todo, nada, completamente, probablemente estás magnificando. Señal 2. Intensidad desproporcionada. Cuando reacción emocional es masivamente mayor que situación objetiva, probablemente estás añadiendo capas. Señal 3. Rumiar sin resolver. Cuando piensas sobre el problema repetidamente sin llegar a solución o acción, probablemente estás rumiando innecesariamente. Señal 4. Proyección futura negativa. Cuando constantemente imaginas futuros terribles, probablemente estás catastrofizando. Señal 5. Debería. Cuando piensas esto no debería, yo debería, ellos deberían, probablemente estás resistiendo realidad. Señal 6. Tensión física extrema. Cuando cuerpo está tenso masivamente más allá de lo que situación requiere, es señal de resistencia mental añadida. Señal 7. Aislamiento. Cuando te retiras completamente de otros por sentir que nadie entiende, probablemente estás en sufrimiento añadido excesivo. Estas 7 señales son alarmas. Cuando las notes, pausa. Pregunta, ¿cuánto de este sufrimiento es necesario? ¿Cuánto estoy añadiendo? Esa pregunta sola crea espacio para eliminar añadido. Ahora quiero compartir contigo protocolo específico de reducción de sufrimiento, pasos concretos cuando notes que estás sufriendo de más. Protocolo de reducción de sufrimiento, 15 minutos. Paso 1, pausa 2 minutos
Detén momentum de sufrimiento. Interrumpe proceso automático, literalmente para lo que estás haciendo. Paso 2. Nombra situación. 2 minutos. ¿Qué pasó objetivamente? Hecho solamente. Sin interpretación. Perdí trabajo. No, mi vida está arruinada. Paso 3. Identifica dolor necesario. 3. ¿Qué dolor es apropiado dada situación? Preocupación realista sobre finanzas. Tristeza por cambio. Lista dolor legítimo. Paso 4. Identifica sufrimiento añadido. 3 minutos. ¿Qué pensamientos está añadiendo mente? Lista específicamente. Magnificación, catastrofización, resistencia, etc. Paso 5. Elimina añadido. 3 minutos. Para cada pensamiento añadido di, esto es sufrimiento innecesario. Lo suelto. Conscientemente deja ir. Paso 6. Ancla en necesario. Ancla en necesario. Dolor necesario aquí es X. Puedo sentir X sin añadir capas. X es manejable aunque difícil. Este protocolo de 15 minutos transforma sufrimiento masivo en dolor manejable. Úsalo cada vez que no te señales. Y quiero hablarte de algo profundo, cómo autocompasión diferencia de autopiedad en contexto de sufrimiento añadido. Porque cuando hablo de eliminar sufrimiento añadido, algunas personas piensan, ¿estás diciendo que no debería sentir lástima por mí mismo? Hay distinción crucial. Autopiedad, forma de sufrimiento añadido. Pobre de mí. ¿Por qué yo? Nadie sufre como yo. Vida es tan injusta conmigo específicamente. Soy víctima especialmente desafortunada. Esto es sufrimiento añadido. Magnificación de dolor a través de comparación y narrativa de víctima. Autocompasión apropiada. Esto es difícil para mí. Estoy sufriendo. Eso es válido. Me merezco gentileza mientras atravieso esto. Otros también sufren desafíos. No estoy solo en humanidad de sufrir. Esto no es sufrimiento añadido. Es reconocimiento compasivo de dolor real sin magnificación. Entonces, eliminar sufrimiento añadido no significa ser duro contigo. Significa ser genuinamente compasivo, validando dolor real sin añadir capas innecesarias. Autocompasión dice, esto duele, y puedo estar gentil conmigo mientras duele. Autopiedad dice, esto es peor para mí que para cualquiera. Nadie entiende mi sufrimiento único. Una es sana, otra añade sufrimiento. Y también quiero compartir contigo algo crucial, cómo expectativas irrealistas sobre vida crean masivo sufrimiento añadido. Porque mucho sufrimiento añadido viene de gap entre cómo esperas que vida sea versus cómo realmente es. Expectativas que crean sufrimiento añadido. Vida debería ser fácil. No debería tener problemas significativos. Cuando inevitablemente tienes problemas, resistencia es masiva. Esto no debería estar pasando. Debería conseguir todo lo que quiero cuando lo quiero. Cuando no consigues, frustración es enorme. Es injusto que no tenga esto. Personas deberían comportarse como yo creo correcto. Cuando no lo hacen, enojo es intenso. Deberían saber mejor. Debería poder controlar todo en mi vida. Cuando no puedes, que siempre parcialmente, ansiedad es constante. Estas expectativas irrealistas crean resistencia constante de realidad. Y resistencia es sufrimiento añadido puro. Expectativas realistas que minimizan sufrimiento añadido. Vida incluye dificultades, son parte normal de experiencia humana. No siempre conseguiré lo que quiero. Eso está bien. Personas actúan según su naturaleza y circunstancias, no según mis expectativas. Puedo influenciar, pero no controlar todo. Control parcial es suficiente. Con expectativas realistas, cuando dificultad llega, hay dolor apropiado, pero no resistencia masiva. Ajustar expectativas a realidad es una de formas más efectivas de reducir sufrimiento añadido. Ahora voy a contarte historias sobre una mujer llamada Carmen que transformó vida ajustando expectativas. Carmen vivía en sufrimiento constante, nada es como debería ser, se quejaba, todo está mal. Exploramos sus expectativas y encontramos, mi pareja debería entenderme perfectamente sin que diga nada. Irreal. Mi trabajo debería ser apasionante cada día. Mis hijos deberían ser obedientes siempre. Irreal. No debería tener problemas de salud a mi edad. Liv, debería tener más dinero, dado mi nivel educativo. Comparativo irreal. Cada expectativa irreal
Creaba resistencia constante cuando realidad no coincidía, y esa resistencia era sufrimiento añadido masivo. Trabajamos en ajustar expectativas. Mi pareja es humano separado. Necesito comunicar. Entendimiento perfecto sin comunicación no existe. Trabajo tiene momentos aburridos. Eso es normal. No cada día será apasionante. Niños son niños. Desobediencia ocasional es desarrollo normal. Cuerpos tienen problemas a veces. Salud perfecta perpetua no está garantizada. Dinero depende de muchos factores. Educación no garantiza riqueza. Con expectativas ajustadas a realidad, resistencia de Carmen disminuyó masivamente. Mismas circunstancias, pero sufrimiento total redujo 80%. Pensé que todo estaba mal, me dice Carmen, pero nada estaba mal. Mis expectativas eran irreales. Ajustarlas a realidad eliminó todo ese sufrimiento de resistencia constante. Y quiero compartir contigo algo especialmente práctico, diario de sufrimiento necesario versus añadido, que hace consciente lo inconsciente. Estructura de diario, 10 minutos diarios. 1. Situación dolorosa. ¿Qué situación causó sufrimiento hoy? 2. Sufrimiento total 0 hasta 10. ¿Qué tan intenso fue sufrimiento total? 3. Dolor necesario. ¿Qué dolor es apropiado dada situación? Describe brevemente. 4. Dolor necesario estimado 0 hasta 10. Si solo sintieras dolor apropiado sin añadir, ¿qué intensidad sería? 5. Sufrimiento añadido identificado. Lista pensamientos, procesos que añadieron sufrimiento. Específicamente, 6 formas de añadido. ¿Cuál de 7 formas usaste? Magnificación, catastrofización, resistencia, etc. 7. Sufrimiento después de reconocimiento. Después de identificar añadido, ¿cómo cambió intensidad? 8. Aprendizaje. ¿Qué patrón notas sobre cómo añade sufrimiento? Llevar este diario 30 días revela patrones claros. Ves exactamente cómo añade sufrimiento. Y conciencia facilita eliminación. Dale al like si estas herramientas te están dando sistema completo para reducir sufrimiento innecesario. Ahora quiero hablarte de algo profundo, cómo cultura y sociedad enseñan a añadir sufrimiento sin que te des cuenta. Porque mucho sufrimiento añadido no inventas tú, lo aprendiste. Mensajes culturales que enseñan sufrimiento añadido. Si no sufres intensamente, no te importa realmente. Falso, puedes importarte sin magnificar. Sufrimiento noble te hace mejor persona. Falso, sufrimiento innecesario solo agota. Debes estar feliz todo el tiempo. Tristeza es debilidad. Crea autojuicio masivo sobre dolor norma. Compárate constantemente con otros. Crea sufrimiento comparativo constante. Necesitas tener control perfecto sobre vida. Crea ansiedad cuando control es imposible. Pasado define completamente tu futuro. Crea rumiar interminable sobre pasado. Estos mensajes culturales son tóxicos. Enseñan a añadir sufrimiento innecesario. Y porque son culturales parecen normales o verdad, pero no lo son. Son formas aprendidas de magnificar dolor. Y cuando reconoces que son aprendidas, puedes desaprenderlas. No eres víctima de cultura. Puedes cuestionar mensajes culturales conscientemente. ¿Este mensaje me ayuda a procesar dolor saludablemente o me enseña a añadir sufrimiento innecesario? Esa pregunta crítica te libera de magnificación cultural. Ahora quiero dejarte con reflexiones antes de contenido adicional final. ¿Estás sufriendo de más, mucho más, y mayoría es sufrimiento que añades mentalmente sobre dolor necesario? 7 formas lo añades, 5 técnicas lo eliminan, protocolo de 15 minutos lo reduce, diario de 10 minutos lo hace consciente, y cuando eliminas sufrimiento añadido, algo extraordinario pasa. Dolor necesario permanece, pero es manejable, porque 70-90% de lo que hacía experiencia insoportable era añadido innecesario. Y vida con dolor manejable es radicalmente diferente de vida con sufrimiento magnificado. Así que gracias profundamente por este tiempo. Dale al like, suscríbete, comparte y sobre todo practica. Porque eliminar sufrimiento añadido requiere observación consciente consistente. Nos vemos muy pronto. Hasta siempre. Y antes de irme, contenido adicional absolutamente esencial.
Quiero compartir contigo visión completa de cómo sería tu vida si eliminaras 80% de sufrimiento añadido, tu vida ahora con sufrimiento añadido. Algo difícil pasa. Dolor necesario 3/10, añades magnificación, catastrofización, resistencia, autojuicio. Sufrimiento total 9/10 insoportable. Te paralizas o actúas desesperadamente, situación difícil, dura más porque respuesta es inefectiva. Más sufrimiento, ciclo continúa. Tu vida sin sufrimiento añadido. Algo difícil pasa. Dolor necesario 3/10. Reconoces y eliminas añadido conscientemente. Experiencia total 3/10. Manejable. Actúas efectivamente porque no estás abrumado. Situación difícil se resuelve más rápidamente. Regresas a baseline más rápido. Vida continúa. Diferencia es masiva y determinada completamente por si añades o eliminas sufrimiento mental sobre dolor necesario. Y finalmente, quiero dejarte con manifiesto de reducción de sufrimiento tu compromiso con eliminar innecesario. Manifiesto de reducción de sufrimiento. Reconozco que estoy sufriendo de más, mucho más de lo necesario, y no me había dado cuenta por qué es tan automático que parece inseparable del dolor original, pero ahora entiendo ecuación sufrimiento total igual a dolor necesario más sufrimiento añadido mental. Y reconozco que mayoría de mi sufrimiento es añadido. No viene de circunstancias, viene de pensamientos sobre circunstancias. Me comprometo a distinguir siempre dolor necesario de sufrimiento añadido, reconocer 7 formas de añadir: magnificación, catastrofización, resistencia, autojuicio, comparación, generalización, rumiar. Aplicar 5 técnicas de eliminación: nombramiento, separación, desescalación, lenguaje, perspectiva temporal, aceptación. Usar protocolo de reducción cuando sufrimiento sea intenso. Elevar diario para ser conscientes patrones inconscientes. Ajustar expectativas a realidad en lugar de exigir que realidad se ajuste a expectativas irreales. Practicar autocompasión genuina sin autopiedad magnificante. Cuestionar mensajes culturales que enseñan a añadir sufrimiento innecesario. Y recordar siempre, no puedo eliminar todo dolor. Vida incluye dolor necesario. Pero sí puedo eliminar sufrimiento añadido. Y eso reduce sufrimiento total 70-90%. Este es mi compromiso con reducción de sufrimiento innecesario. Con procesar dolor apropiadamente sin magnificar. Con vivir con dolor manejable en lugar de sufrimiento insoportable. Firma, fecha y reflexión absolutamente final. ¿Has vivido toda vida hasta ahora sin distinguir dolor necesario de sufrimiento añadido? Todo se sentía como uno, inevitable, inseparable. Pero ahora sabes, mayoría es añadido y añadido es eliminable. Esa verdad cambia todo, porque significa que puedes reducir sufrimiento masivamente sin cambiar nada externo. No necesitas circunstancias perfectas. Solo necesitas eliminar magnificación mental de circunstancias imperfectas. Y eso está completamente en tu poder a través de práctica diaria, de observación consciente, de aplicación consistente de técnicas, no instantáneamente, gradualmente, no sin esfuerzo, con práctica dedicada, pero absolutamente posible. Entonces practica estas enseñanzas. Observa tu sufrimiento, distingue necesario de añadido. Elimina añadido conscientemente, repetidamente, y descubre que vida con dolor necesario solo es vida manejable. Mientras vida con sufrimiento añadido magnificado es vida insoportable. La diferencia está en tu mente, en tus pensamientos, en cómo procesas dolor, y eso es tuyo para cambiar. Gracias profundamente por tu tiempo completo. Estás sufriendo de más y no te das cuenta, pero ahora sabes. Y saber es primer paso hacia eliminar. Los siguientes pasos son práctica. Y práctica acumulada es liberación de sufrimiento innecesario. Esa liberación te espera a través de trabajo consciente con pensamiento. Empieza hoy, continúa siempre y vive con dolor manejable. En lugar de sufrimiento magnificado, esa es posibilidad real, alcanzable, tuya. Nos vemos muy pronto. Y hasta siempre. Sufrimiento necesario es inevitable. Sufrimiento añadido es opcional. Elige eliminar lo opcional
Y una última serie profunda de enseñanzas absolutamente esenciales antes de despedirme completamente. Hay algo crucial que necesitas entender sobre la relación entre sufrimiento añadido y trauma que pocas personas comprenden. Cuando has experimentado trauma real, abuso, violencia, pérdida devastadora, hay capas complejas de procesamiento y aquí está lo delicado. Trauma real merece validación completa. Dolor de trauma es profundo y legítimo, pero incluso con trauma, mente puede añadir sufrimiento sobre dolor traumático original. Trauma original, dolor necesario, dolor de experiencia traumática misma, procesamiento emocional de lo que pasó, impacto en sentido de seguridad, necesidad de integración y sanación. Todo esto es real, válido, necesita procesamiento apropiado con profesional a menudo. Sufrimiento añadido sobre trauma. Debería estar sobre esto ya, ha pasado tiempo. Autojuicio sobre tiempo de sanación. Estoy roto permanentemente. Nunca seré normal. Catastrofización identidad. Debería haber podido prevenir. Es mi culpa. Autoculpa sobre incontrol. Nadie más sufre como yo. Estoy especialmente dañado. Magnificación comparativa. Esto define completamente quién soy. Generalización a identidad total. Estos pensamientos añaden sufrimiento sobre trauma. No son trauma mismo, son procesamiento destructivo de trauma. Entonces, incluso con trauma, puedes trabajar en eliminar sufrimiento añadido mientras honras y procesas dolor traumático necesario con apoyo apropiado. No es minimizar trauma, es distinguir trauma de magnificación mental de trauma. Y quiero compartir contigo algo especialmente importante. Como perfeccionismo es forma masiva de sufrimiento, añadido que raramente se reconoce, perfeccionismo como sufrimiento añadido. Situación: haces algo 90% bien, 10% imperfecto. Dolor necesario, decepción apropiada por 10% imperfecto. Esto podría haber sido mejor. Sufrimiento añadido perfeccionista. Esto es fracaso total porque no es perfecto. Soy inadecuado porque cometí errores. Otros van a juzgarme duramente por imperfecciones. Necesito hacerlo perfectamente o no vale. Imperfección prueba que soy fundamentalmente defectuoso. Cada pensamiento añade sufrimiento masivo sobre decepción apropiada de 10% imperfecto. Y perfeccionista vive así constantemente, tomando imperfecciones normales inevitables y magnificándolas en evidencia de inadecuación total. Resultado: sufrimiento crónico añadido sobre vida que objetivamente funciona bien, pero nunca es suficientemente perfecta. Soltar perfeccionismo no es aceptar mediocridad. Es distinguir excelencia, esfuerzo genuino, de perfección estándar imposible, que crea sufrimiento constante. Ahora quiero compartir contigo protocolo específico para cuando sufrimiento añadido está en máximo, crisis emocional aguda. Protocolo crisis emocional. Cuando sufrimiento es abrumador. Minutos 1 hasta 5. Supervivencia. Solo respira. Sobrevive estos minutos. No intentes analizar todavía. Demasiado intenso. Respiración. 4 segundos inhalar. 7 segundos exhalar. Repite. Minutos 6 hasta 10. Anclaje físico. Enfoque en cuerpo. Pies en piso. Manos tocando algo sólido. Ancla en presente físico. Minutos 11 hasta 15. Nombramiento simple. Estoy en sufrimiento intenso ahora. Parte es dolor necesario. Parte es añadido mental. No puedo distinguir completamente ahora. Eso está bien. Minutos 16 hasta 20. Contacto. Si puedes, contacta a persona de confianza. Estoy en crisis. Necesito presencia. No necesitas solucionar. Solo estar. Minutos 21 hasta 30. Microdistinción. No intentes separar todo. Solo hay un pensamiento que está magnificando esto ahora. Identifica uno. Minutos 31 hasta 40. Soltar uno. Este pensamiento específico es magnificación. Por estos 10 minutos lo suelto. Solo 10 minutos. Temporal. Manejable. Después, hora 1. Evaluación. Soltar ese un pensamiento ayudó algo. Intensidad bajó aunque sea 10%. Probablemente sí. Siguientes horas. Incremento. Identifica otro pensamiento añadido.
Suéltalo gradualmente, no todo de una vez. Este protocolo reconoce, en crisis aguda, protocolo completo de 15 minutos puede ser demasiado. Necesitas pasos más pequeños, más graduales. Y quiero hablarte de algo profundo. Cómo gratitud específicamente dirigida reduce sufrimiento añadido sin negar dolor. Porque cuando sufres, ser agradecido puede sonar invalidante, como minimización, pero gratitud bien aplicada no niega dolor, reduce magnificación. Gratitud que minimiza, invalidante, no debería sufrir. Otros tienen peor, debería estar agradecido. Esto niega dolor, es invalidación. No es lo que recomiendo. Gratitud que reduce añadido válida. Esto duele, es dolor real. Y también tengo X, Y, Z funcionando. Dolor existe y no es todo lo que existe. Esto reconoce dolor y expande perspectiva. No niega, contextualiza. Ejemplo concreto. Dolor necesario. Perdí trabajo, eso duele. Tengo preocupación financiera real. Gratitud añadida. Y también tengo salud para buscar nuevo trabajo. Tengo habilidades. Tengo algunas conexiones. Tengo techo ahora. Dolor de perder trabajo es real. Y no estoy en catástrofe total. Esto no elimina dolor, pero reduce magnificación de todo está perdido. A esto específico es difícil. Otras cosas funcionan y esa reducción de magnificación es reducción de sufrimiento añadido. Ahora voy a contarte historia final transformadora sobre mujer llamada Rosa que eliminó 90% de sufrimiento sin cambiar circunstancias. Rosa tenía vida objetivamente difícil, madre soltera, 2 trabajos, recursos limitados, hija con necesidades especiales, ex esposo ausente, y Rosa sufría enormemente. Mi vida es infierno, me decía, no puedo más. Exploramos su sufrimiento y Rosa describió pensamientos constantes. Esto es terrible, peor situación posible. Nunca tendré vida normal. Estaré así para siempre. Es injusto, no debería ser tan difícil. Soy mala madre porque no puedo dar a hija todo lo que necesita. Otros tienen vidas fáciles. Solo yo lucho así. Si solo ex esposo fuera responsable, todo sería diferente. Debería poder manejar esto sin sentir tanta carga. Trabajamos en distinguir dolor necesario de situación de Rosa, cansancio real de 2 trabajos, preocupación apropiada por hija, tristeza por no poder dar más, estrés financiero real, soledad ocasional. Este dolor era real, apropiado, estimado, 4 décimos, sufrimiento añadido de Rosa, magnificación, peor situación posible, catastrofización, nunca vida normal, resistencia, no debería ser difícil, autojuicio, mala madre, comparación, solo yo lucho, rumiar sobre ex, sí solo, vergüenza, debería poder, sin sentir carga. Este sufrimiento añadido llevaba dolor de 4 décimos a sufrimiento total de 9 décimos, insoportable. Rosa aprendió a eliminar añadido sistemáticamente. Magnificación, realismo. Es situación difícil, no peor posible. Otros tienen peores. Catastrofización presente. Ahora es difícil. No sé futuro. Puedo manejar ahora. Resistencia, aceptación. Es difícil. Preferiría más fácil. Y es lo que es ahora. Autojuicio, compasión. Hago lo mejor que puedo con recursos que tengo. Eso es suficiente. Comparación, enfoque propio. Cada uno tiene luchas. Algunas visibles, otras no. Esta es mía. Rumiar. Exaltar pasado. No puedo cambiar sus decisiones. Enfoco en lo que controlo. Vergüenza, normalización. Es normal sentir carga con carga real. Humanidad, no debilidad. Con práctica de 6 meses, sufrimiento de Rosa transformó. Circunstancias no cambiaron significativamente. Todavía madre soltera, todavía 2 trabajos, todavía desafíos con hija, pero experiencia subjetiva cambió masivamente. De 9 décimos insoportable a 4 décimos manejable, aunque difícil. Mis circunstancias no cambiaron, me dice Rosa, pero eliminé todo ese sufrimiento que estaba añadiendo sobre circunstancias difíciles. Y eso hizo vida vivible. Antes
Mismas circunstancias me estaban destruyendo. Ahora las manejo no porque sean más fáciles, porque dejé de magnificarlas mentalmente. Y quiero dejarte con visión completa de transformación posible cuando eliminas sufrimiento añadido consistentemente. Transformación a 3 meses. Empiezas a notar cuando añades sufrimiento. No siempre puedes detenerlo todavía, pero conciencia aumenta. Oh, estoy magnificando de nuevo. Esa conciencia sola reduce intensidad 20-30%. Transformación a 6 meses. Puedes interrumpir añadido en tiempo real frecuentemente, no perfectamente, pero muchas veces usas técnicas conscientemente. Sufrimiento total reduce 40-50%. Transformación a 12 meses. Interrupción se vuelve más automática. Menos esfuerzo consciente necesario. Nuevos patrones mentales empiezan a establecerse. Sufrimiento total reduce 60-70%. Transformación a 24 meses. Procesar dolor sin añadir sufrimiento se vuelve más natural que magnificar. Todavía añades ocasionalmente, pero reconoces y corriges rápidamente. Sufrimiento total reduce 70-80%. Transformación a 36 más meses. Vivir con dolor necesario solo se vuelve baseline. Magnificación es excepción, no regla. Cuando añades, es breve. Vida con dolor manejable es tu normal. Sufrimiento total reducido 80-90%. Este es viaje real, no perfección instantánea, sino mejora progresiva, y cada nivel de transformación mejora calidad de vida masivamente. Y finalmente, quiero que contemples pregunta profunda. ¿Qué se vuelve posible cuando vives con dolor necesario solo, sin sufrimiento añadido magnificado? ¿Se vuelve posible? Resiliencia genuina. Porque puedes manejar dolor sin colapsar bajo magnificación, conexión profunda con otros. Porque no estás consumido por sufrimiento añadido. Puedes estar presente. Acción efectiva en problemas. Porque dolor manejable permite pensar claramente. Dolor magnificado paraliza. Alegría junto con dolor. Porque dolor necesario no consume toda experiencia como sufrimiento magnificado hace. Compasión hacia otros. Porque procesas tu dolor saludablemente, puedes sostener espacio para dolor ajeno. Energía para lo importante. Porque no estás agotado por resistencia y magnificación constantes. Paz relativa incluso en dificultad. Porque paz no requiere ausencia de dolor. Requiere ausencia de magnificación. Estas posibilidades no son fantasía, son realidades vividas por quienes practican eliminación de sufrimiento añadido y están disponibles para ti a través de práctica diaria consistente. Así que te dejo con esto. Absolutamente, finalmente, has sufrido de más toda tu vida, sin darte cuenta, pensando que todo era inevitable, pero ahora sabes, dolor necesario es inevitable. Sufrimiento añadido es opcional. Y mayoría de tu sufrimiento, 70-90% es añadido. Eso significa que puedes reducir sufrimiento masivamente sin cambiar nada externo, solo cambiando cómo procesas dolor mentalmente. Esa es verdad liberadora máxima. Entonces practica estas enseñanzas, distingue necesario de añadido rigurosamente, elimina añadido conscientemente, repite miles de veces hasta que se vuelva natural y descubre que vida con dolor necesario solo es radicalmente diferente de vida con sufrimiento magnificado. Una es manejable, vivible, incluso plena a veces. Otra es insoportable, paralizante, consumidora. La diferencia está en tu mente, en cómo procesas dolor, y eso es tuyo para cambiar. Gracias profundamente y completamente por tu tiempo, tu atención, tu disposición a considerar que estás sufriendo de más. Ese considerar es liberación comenzando. Los siguientes pasos son práctica, y práctica acumulada es vida transformada. Entonces empieza hoy. Observa un pensamiento añadido, elimínalo, continúa mañana y siguiente día y siempre, y descubre que sufrimiento innecesario que pensaba ser inevitable era completamente opcional, y vida sin él es vida que vale vivir. Nos vemos muy pronto y hasta siempre, con toda profundidad. ¿Estás sufriendo de más?
Ahora te das cuenta, esa conciencia es poder, usa ese poder, elimina lo innecesario, vive con solo lo necesario y descubre libertad en esa simplicidad. Y una reflexión absolutamente final que considero esencial para completar tu comprensión total. Hay algo sobre el proceso de eliminación de sufrimiento añadido que necesitas entender para mantenerlo a largo plazo. No es lineal, sino cíclico. Tendrás periodos donde eliminas añadido fácilmente, donde distingues claramente, donde vives con dolor necesario solo, te sientes liberado. Y luego tendrás periodos donde vuelves completamente a magnificar, donde parece que olvidaste todo, donde añades sufrimiento masivo de nuevo. Esto es normal, no es fracaso, es naturaleza de cambio de patrones mentales profundos. Mente tiene inercia. Bajo estrés extremo, vuelve a patrones antiguos automáticamente. Es mecanismo de supervivencia. Entonces, cuando tengas recaída, cuando notes que estás magnificando masivamente de nuevo, después de periodo de claridad, no pienses fracasé, esto no funciona. Piensa, estoy en fase de recaída del ciclo. Es temporal. Reconozco, vuelvo a práctica. Progreso es tendencia a largo plazo, no perfección constante. Esa perspectiva de proceso cíclico previene desánimo que hace abandonar justo cuando más necesitas continuar. Y además, quiero compartir contigo algo sobre cómo eliminar sufrimiento añadido no significa volverse estoico sin emociones. Porque algunas personas piensan, si elimino magnificación, ¿me volveré frío? ¿Robot sin sentimientos? No, absolutamente no. Eliminar sufrimiento añadido no es suprimir emoción. Es sentir emoción apropiada sin añadir capas mentales destructivas. Con sufrimiento añadido, dolor necesario más magnificación dividido por resistencia dividido por autojuicio igual a sufrimiento abrumador que paraliza y consume. Resultado: o suprimes todo para no ser abrumado, estoicismo frío, o estás abrumado constantemente, emocionalidad desregulada, sin sufrimiento añadido. Dolor necesario sentido, completamente sin capas añadidas, igual a dolor apropiado que procesas saludablemente. Resultado: sientes profundamente y funcionas. Procesas emoción y sigues adelante. Conexión emocional genuina sin ser consumido. Entonces eliminar añadido te hace más genuinamente emocional, no menos, porque puedes sentir sin miedo de ser destruido por magnificación. Y quiero dejarte con protocolo específico para enseñar estas distinciones a otros, porque probablemente querrás compartir cómo enseñar distinción a otros en crisis. Estás magnificando. Deja de añadir sufrimiento. Suena invalidante. Siddhi, lo que sientes es real y válido. Y me pregunto, ¿hay pensamientos que están haciendo sentir incluso peor de lo que situación misma causa? No digas no es tan malo. Otros tienen peor. Comparación, invalidante. Siddhi, esto es genuinamente difícil para ti. Y cuando estés listo, podemos explorar si hay formas de pensar sobre esto que te hagan sufrir menos sin negar dificultad. No digas, solo acepta y deja de resistir. Suena simplista. Siddhi, resistir lo que ya está pasando a menudo añade dolor sobre dolor. ¿Qué pasaría si por un momento aceptaras que esto está pasando aunque no te guste? Validación primero. Luego sugerencia gentil. Nunca imposición. Y finalmente, quiero que visualices específicamente tu vida dentro de un año si practicas eliminación de sufrimiento añadido consistentemente. Tu año desde ahora. Algo doloroso pasa. Pierdes algo importante. Instinto antiguo. Magnificar. Catastrofizar. Resistir. Añadir capas. Pero ahora casi automáticamente notas, mi mente está empezando a magnificar. Y conscientemente esto duele. Es pérdida real. Dolor apropiado es X. No necesito añadir magnificación sobre X. Sientes dolor necesario completamente, tristeza, pérdida, real, profunda, pero no añades. Esto es terrible, nunca me recuperaré, no debería haber pasado, soy débil por sentir esto.
Resultado: procesas pérdida en semanas en lugar de meses, porque dolor necesario es manejable. Sufrimiento añadido magnificado era lo que hacía proceso interminable. Regresa a funcionamiento, no porque no te importara, sino porque procesaste saludablemente sin magnificar destructivamente, y vida continúa, con dolor integrado, no con sufrimiento consumiendo. Esa es diferencia, esa es transformación posible, y está disponible para ti, dentro de un año. Si practicas consistentemente, entonces te dejo con esto, mi último mensaje. El sufrimiento innecesario que has llevado toda tu vida, como carga que pensabas era inevitable, es opcional. La magnificación que pensabas era parte inseparable de dolor. Es proceso mental que puedes interrumpir. La resistencia que pensabas era natural. Es hábito que puedes cambiar. Y cuando sueltas todo ese sufrimiento añadido innecesario, lo que queda es dolor necesario, que es real, pero manejable, que duele, pero no destruye, que es parte de vida, pero no totalidad de experiencia. Y vida con dolor necesario solo es vida que puedes vivir plenamente. Mientras vida con sufrimiento añadido magnificado es vida de agonía constante. La elección, aunque no parezca elección, es tuya. A través de observación consciente, a través de práctica diaria, a través de eliminación consistente de lo innecesario. Entonces, gracias por tu tiempo completo, por tu atención profunda, por tu disposición a considerar verdad incómoda. Estás sufriendo de más, mucho más, pero ahora te das cuenta, y darte cuenta es poder para cambiar. Usa ese poder, practica estas enseñanzas, transforma tu sufrimiento y descubre que vida que pensabas ser insoportable se vuelve manejable. Cuando eliminas lo que añadías innecesariamente, nos vemos muy pronto y hasta siempre. Con todo mi ser, dolor necesario, inevitable. Acéptalo. Sufrimiento añadido, opcional. Elimínalo. Esa es sabiduría. Esa es liberación. Ese es tu camino. Camínalo. Y una serie adicional, profunda de reflexiones y enseñanzas que completan tu comprensión total. Hay algo especialmente importante sobre cómo sufrimiento añadido se transmite generacionalmente que pocas personas consideran, porque no solo añade sufrimiento tú, lo aprendiste de padres, de cultura, de generaciones anteriores, transmisión generacional de sufrimiento añadido. Tu abuela magnificaba todo. Esto es terrible, lenguaje extremo constante. Tu madre aprendió ese patrón y lo intensificó con autojuicio. Y soy mala madre por sentirme así. Tú absorbiste ambos patrones sin cuestionar, parecían normales, forma correcta de procesar dolor, y ahora los practicas automáticamente. Magníficas como abuela, te juzgas como madre, añades capas que no inventaste, heredaste. Pero aquí está lo liberador, patrones heredados pueden cuestionarse. No tienes que mantenerlos solo porque generaciones anteriores los tenían. Puede ser, primero, en tu línea familiar, que procesa dolor sin magnificar, que siente tristeza sin catastrofizar, que acepta sin resistir. Y cuando haces eso, no solo te liberas tú, rompes patrón generacional. Tus hijos, si los tienes, aprenderán procesamiento más sano porque lo modelarás. Entonces, eliminar sufrimiento añadido no es solo trabajo personal, es sanación generacional. Es regalo que das a futuro de tu línea familiar. Y quiero compartir contigo algo especialmente práctico, cómo aplicar eliminación de sufrimiento añadido en 5 situaciones específicas comunes. Situación 1. Rechazo laboral. Dolor necesario, decepción apropiada, preocupación, sobrebúsqueda, continuar. Sufrimiento añadido común. Soy fracaso total, nunca conseguiré trabajo. Todos piensan soy incompetente, debería haber sido perfecto en entrevista. Eliminación. Una posición no funcionó. Decepcionante. Y no define mi valor total. Seguiré buscando. Otros han pasado por esto. Situación 2. Ruptura relacional. Dolor necesario. Tristeza por pérdida. Soledad. Ajuste a nueva realidad. Sufrimiento añadido común. Nunca amaré de nuevo. Estoy destinado a estar solo. Todo fue mi culpa. Soy inamable.
eliminación, esta relación terminó. Duele. Y no significa que todas las relaciones futuras fallarán. Puedo sanar. He sanado antes. Situación 3. Diagnóstico médico. Dolor necesario. Miedo apropiado. Preocupación sobre tratamiento. Ajuste a nueva realidad de salud. Sufrimiento añadido común. Esto es fin. Voy a morir. Mi vida está arruinada porque yo. Es catástrofe total. Eliminación. Tengo condición seria. Es aterrador. Y voy a seguir tratamiento. Muchos viven con esto, paso a paso. Situación 4. Error público. Dolor necesario. Vergüenza apropiada momentánea. Incomodidad social. Sufrimiento añadido común. Todos me juzgan. Nunca olvidarán. Soy idiota. Esto define quién soy. No puedo volver a mostrar cara. Eliminación. Cometí error visible, incómodo, y la mayoría olvidará pronto. No me define, puedo recuperarme. Situación 5. Crisis financiera. Dolor necesario. Estrés real sobre necesidades. Preocupación apropiada sobre estabilidad. Sufrimiento añadido común. Terminaré en calle. Es catástrofe total. Soy irresponsable. Nunca me recuperaré financieramente. Eliminación. Situación es difícil. Necesito plan. Y he manejado dificultades antes. Puedo buscar opciones. No es fin. Aplicación específica a situaciones reales hace práctica concreta y útil inmediatamente. Ahora quiero compartir contigo algo profundo, como meditación específicamente dirigida a observar proceso de añadir sufrimiento es transformadora. Meditación de observación de sufrimiento añadido, 15 minutos diarios. Siéntate cómodamente. Trae a mente situación levemente dolorosa reciente. No trauma masivo. Algo manejable. Observa qué dolor necesario está presente. Nota sensaciones, emociones apropiadas. Sin juzgar. Ahora observa qué pensamientos empiezan a añadir sobre dolor. Esto es terrible. No debería, siempre me pasa. No intentes detener pensamientos. Solo obsérvalos. Como científico observando fenómeno. Ahí está magnificación, ahí está resistencia. Nota cómo cada pensamiento añadido cambia intensidad emocional. Magnificación aumenta dolor. Aceptación lo mantiene manejable. Practica soltar un pensamiento añadido. Nota cómo intensidad baja cuando sueltas. Vuelve a dolor necesario solo, sin capas añadidas. Nota que es tolerable, manejable. Repite proceso con diferentes situaciones. Practicar observación sin reactividad entrena mente a no añadir automáticamente. 15 minutos diarios de esta meditación durante 30 días transforma capacidad de distinguir y eliminar añadido en tiempo real. Y quiero hablarte de algo crucial. Como lenguaje corporal y postura física refuerzan o reducen sufrimiento añadido. Porque sufrimiento añadido no es solo mental. Tiene componente físico, postura de sufrimiento añadido, hombros colapsados, cabeza baja, pecho cerrado, respiración superficial. Esta postura refuerza magnificación mental, postura de dolor necesario sin añadido, columna recta pero relajada, hombros abiertos, respiración profunda. Esta postura permite sentir dolor sin magnificar. Experimento simple. Piensa situación dolorosa con postura colapsada. Nota intensidad. Ahora misma situación con postura abierta. Nota cómo intensidad cambia. Postura no elimina dolor, pero reduce magnificación porque cuerpo y mente están conectados. Postura de colapso comunica cerebro catástrofe. Postura abierta comunica puedo manejar. Entonces, cuando notes sufrimiento añadido intenso, conscientemente ajusta postura, abre pecho, respira profundo. Eso solo reduce añadido 10-20%. Y quiero compartir contigo historia adicional poderosa sobre hombre llamado Antonio, que usó estas enseñanzas para transformar ansiedad crónica. Antonio vivía con ansiedad severa constante. Todo me aterra, decía. Cada día es agonía. Exploramos su ansiedad y encontramos patrón masivo de sufrimiento añadido, evento neutral, email de jefe pidiendo reunión. Respuesta de Antonio: es despido, seguro.
Voy a perder el trabajo, no podré pagar renta, perderé casa, terminaré en calle, mi vida está arruinada, soy fracaso, familia se avergonzará, nunca me recuperaré. Todo esto antes de saber qué quiere jefe. Ansiedad necesaria, leve alerta, magnificada a pánico total por capas y capas de catastrofización. Trabajamos en interrumpir proceso. Email de jefe, no sé qué quiere. Muchas posibilidades. Proyecto nuevo. Feedback. Pregunta rutinaria. O sí, posiblemente problema. No sé. ¿Veré cuando llegue información real? Antonio practicó esto con cada trigger de ansiedad y descubrió 95% de su ansiedad era catastrofización. 5% era alerta apropiada. Cuando eliminó 95% catastrofización, ansiedad bajó de 9 décimos constante a 2 décimos manejable ocasional. Pensé que era persona ansiosa por naturaleza, me dice Antonio, pero era persona que catastrofizaba automáticamente todo evento neutral. Aprender a detener catastrofización eliminó casi toda mi ansiedad. Y quiero dejarte con protocolo específico de mantenimiento a largo plazo para cuando hayas practicado 6 más meses. Protocolo mantenimiento a largo plazo. Mensual, revisa diario de mes completo. ¿Qué patrones notas? Identifica un patrón de añadido más recurrente. Diseña microintervención específica para ese patrón. Practica intervención 30 días siguientes, trimestral. Evalúa progreso general. ¿Sufrimiento total ha disminuido cuánto? Celebra progreso. Incluso 20% reducción es masivo. Identifica área donde todavía añades masivamente. Busca recursos adicionales para esa área, terapia, libros, etc. Anual. Compara año completo con año anterior. ¿Cómo procesaste pérdidas este año versus año pasado? ¿Cuánto más rápido te recuperas ahora? ¿Qué patrones antiguos has eliminado completamente? Establece intención para año siguiente. Mantenimiento sistemático previene regresión completa a patrones antiguos. Y finalmente, quiero que contemples visión de tu vida dentro de 5 años si practicas eliminación consistentemente. Tu vida en 5 años, algo genuinamente terrible pasa. Pérdida devastadora, no pequeña dificultad, genuina tragedia. Tu yo de hace 5 años habría magnificado a catástrofe total, catastrofizado futuro completo, resistido realidad desesperadamente, añadido autojuicio masivo, comparado con otros, generalizado a vida es solo sufrimiento, rumiado sobre pasado interminablemente, resultado, dolor necesario 6 décimos magnificado a 10 décimos insoportable durante años. Tu yo de 5 años de práctica siente dolor necesario completamente. 6 décimos es 6 décimos. Terrible, devastador, real. Pero no añades magnificación, catastrofización, resistencia, autojuicio, comparación, generalización, rumiar. Resultado, dolor necesario, 6 décimos. Permanece 6 décimos. Terrible y manejable. Procesas en meses, no años, porque eliminaste todo lo que hacía procesamiento interminable. Esa es diferencia práctica de 5 años de práctica consistente. Y con eso, mi mensaje absolutamente final: el sufrimiento innecesario que cargas no es tu destino. Es hábito mental que puedes cambiar. Las capas que añades sobre dolor no son inevitables. Son procesos que puedes interrumpir. Y cuando eliminas lo innecesario, lo que queda, dolor necesario, es parte de vida humana que puedes manejar con dignidad. No eliminando sentimiento, no volviéndote robot, sino sintiendo apropiadamente sin magnificar destructivamente. Esa es maestría emocional real y está disponible para ti a través de práctica diaria, de observación consciente, de eliminación consistente. Entonces practica hoy, mañana, siempre. Distingue necesario de añadido. Elimina añadido, vive con necesario solo y descubre que vida que pensabas era insoportable se vuelve vivible cuando dejas de añadir lo innecesario. Gracias infinitamente por tu tiempo completo. Estás sufriendo de más. Ahora lo sabes. Usa ese conocimiento. Elimina lo innecesario. Libérate y vive